así como los procesos administrativos disciplinarios formulados por las instancias correspondientes del INPE, como son el Tribunal Disciplinario y la Secretaría Técnica de la Ley del Servicio Civil, dos instancias diferentes. Es necesario dar cuenta que en todo momento, tanto como el día 2 de julio, que me presenté ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, he relatado los hechos con la mayor objetividad y siempre documentando cada afirmación expuesta. En su momento, al presidente de la Comisión de Justicia de aquel entonces le hemos alcanzado 2 abultados expedientes administrativos en los cuales se ratificaba el expresado ante dicha comisión. Igual acontecerá seguramente por este pleno o, en todo caso, ante la nueva presidencia de la Comisión de Justicia. Desde esas fechas, plazos, procedimientos y tanto personas como instituciones involucradas han formado parte del recuento con sustento e imparcialidad. Es evidente que existen responsabilidades focalizadas, no las negamos. No somos autoridad para sancionar, mas sí para impulsar los procedimientos administrativos, disciplinarios y penales, como corresponde. Y las mismas han sido debidamente denunciadas y esperamos que prontamente sean sancionadas, especialmente en lo que respecta a nuestro sector. No se ha mentido ni tampoco se ha pretendido obstruir la investigación, pues como señalé el 2 de julio en la Comisión de Justicia, la solicitud de inscripción de los antecedentes judiciales del sentenciado Moreno Olivo, remitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa a la Oficina Regional de Lima, fue observada en 2 oportunidades. Recientemente esta ha sido subsanada. Muchas gracias, ministro. Por favor, siguiente pregunta. Pregunta número 12. La remoción dispuesta por usted a través del Consejo Nacional del INPE, del director del Registro Penitenciario de la sede central, al subdirector de Registro Penitenciario de la Oficina Regional de Lima y al jefe de la Unidad de Registro Penitenciario del Establecimiento Penal Ancón 1, producida el 10 de julio del presente año, implica, en los hechos, una convalidación de las observaciones efectuadas en los días previos a esta decisión, en el sentido de que la grave responsabilidad por la excarcelación del delincuente Rubén William Moreno Olivo recaía en ellos. Explique usted qué motivó su tardía decisión. ¿Es que acaso recién se percató de que fue sorprendido con versiones falsas proporcionadas por sus subalternos? Antes de resolver de manera explícita la respuesta, lo digo de manera sucinta. Mi responsabilidad como ministro de Estado alcanza hasta la designación de los integrantes del Consejo Penitenciario. ¿Puede un ministro de Estado decir, desígneme tal director, reléeme a tal director, sancióneme a tal director? La pregunta sería, ¿y para qué es el Consejo Penitenciario? Lo he reiterado en 2 respuestas. Es una entidad adscrita que también goza de autonomía y de responsabilidades. Como he mencionado, el actual Consejo Nacional Penitenciario asumió funciones desde el 6 de julio del 2019 y dispuso acciones complementarias a la denuncia presentada contra los funcionarios responsables del establecimiento penitenciario de Chimbote. Posteriormente, en el marco de la investigación de los hechos, se consideró ampliar la denuncia a algunos funcionarios de la región Lima, en tanto habrían conocido de la condena de 25 años de pena privativa de la libertad a Rubén William Moreno Olivo, por medio de la resolución número 16 de fecha 5 de febrero del 2019, anexada al oficio 344-2019, expediente 347-2015, y recibida en la Oficina Regional de Lima el 17 de mayo del 2019, con lo que podría evidenciarse una presunta omisión de parte de los referidos funcionarios, la posibilidad de advertir o poner en sobreaviso a las demás instancias a efecto de subsanar la descoordinación registral ocasionada por el Poder Judicial, sustentada una potencial responsabilidad que no puede dejarse de investigar. Corresponde precisar que el 27 de junio del presente año, la Procuraduría del INPE denunció penalmente por presuntos delitos contra la Administración Pública a los siguientes funcionarios. Ya lo he mencionado, pero vale la redundancia en su reiteración: Manuel Leonardo Asunción Portilla, Amable Violeta Rivas Costilla. Asimismo, el 10 de julio, la Procuraduría amplió su denuncia penal
contra Cristian Benavides Ampuero, Roberto Ramón Vargas Apolaya. En cuanto a la remoción de cargos dentro de la estructura penitenciaria, es necesario precisar que el nuevo Consejo Nacional Penitenciario ha sido drástico en tomar decisiones y realiza los cambios radicales que la situación requiere para asegurar que no repitan este tipo de omisiones, descuidos o descoordinaciones. Así, se ha considerado reasignar los cargos en la Dirección del Registro Nacional Penitenciario, la Subdirección de Registro Penitenciario de la Oficina Regional de Lima, la Unidad de Registro Penitenciario del Establecimiento Penal Ancón 1, la Subdirección de Registro Penitenciario y Gestor de Identificación y Registro del Establecimiento Penitenciario de Ancón 1, el Área de Registro e Inscripción de Resoluciones Judiciales. Por último, cabe resaltar que el Consejo Nacional Penitenciario es el colegiado encargado de implementar las políticas penitenciarias a nivel nacional conforme al artículo 7 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 09/2007-YUS. El ministro de Justicia puede priorizar o coordinar asuntos gerenciales, estructurales o directivos, pero la competencia de la gestión penitenciaria pertenece estrictamente al Consejo Nacional Penitenciario y más aún cuando se trata del cumplimiento de funciones o procedimientos en áreas o subáreas específicas de su propia estructura orgánica. Es todo cuanto tengo que responder al pliego interrogatorio, señor presidente. Se agradece mucho al ministro. Habiendo concluido el ministro de Justicia con absolver el pliego interpelatorio, se va a dar inicio al debate. Se hace recordar a los congresistas que las reglas de cortesía no están de más y en todo momento dirigirse a través de la presidencia. Tiene la palabra el congresista Flores Vilches. Tiene la palabra la congresista Cruz Teves. Ay, sí. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar a mis colegas congresistas, al señor Vicente Ceballos, ministro de Justicia. Señor presidente, colegas congresistas, y me dirijo al pueblo, ¿cómo es posible que en el Ministerio de Justicia, en el INPE, en el denominado Año de la Lucha contra la Corrupción, establecida y pregonada en todos los lugares del Perú por el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, se tenga ejerciendo en el cargo de subdirector de registro penitenciario de la Oficina Regional de Lima del INPE a Cristian Benavides Ampuero, quien tiene una condena por haber participado en la irregular excarcelación del apodado Caracol? ¿Cómo es posible que el gobierno del presidente Vizcarra hable a diario de la lucha contra la corrupción y en sus planillas están personas condenadas? ¿Cómo es posible, colegas, que el gobierno Vizcarra tenga en gabinete a personas que no firmen la paternidad en su oportunidad y dejen de dar alimento a sus hijos? Y más aún cuando las hijas estas en sus primeros años de su vida pues lo necesitan. Con ese historial y dichos antecedentes, no podemos hablar de la lucha contra la corrupción. Señor presidente, los peruanos no comprenden cómo el gobierno mantiene como representante del Estado ante el Consejo Directivo de Salud a personas cuestionadas por firmar adenda de chinchero y que dicha adenda ha sido lesiva para los intereses del Perú y en especial para nosotros los cusqueños. Señor presidente, por otro lado, invocando al principio de economía y oportunidad procesal, manifestar que la puerta giratoria está, colegas, en el Poder Ejecutivo, en el mismísimo Consejo de Ministros. Fíjense, colegas, quien fiscalizaba al ministro de Transporte y Comunicaciones ahora es parte del gabinete del fiscalizado Martín Vizcarra, con tremendo conflicto de intereses, aspectos no éticos en el gobierno y probablemente acciones ilegales en algunos sectores del gobierno. El presidente de la República
no puede estar en campaña diaria en contra de nosotros, los congresistas, utilizando el avión presidencial y generando enormes gastos al Estado. No puede ser posible, colegas congresistas, que el presidente Martín Vizcarra destine 700 millones de soles para el adelanto de elecciones. Sin embargo, en el Hospital Regional de Lambayeque, por falta de incubadoras, han muerto 30 niños. Esto es solo en Lambayeque, pero a nivel nacional, en todas las regiones, se ha registrado más de 735 casos de enero a agosto. Sin embargo, en el Hospital Regional de Lambayeque, vuelvo a reiterar, por falta de incubadoras, por falta de respiradores artificiales, mueren nuestros niños. Según información oficial de las DIRESAS, las defunciones neonatales más altas están en La Libertad, en el Cusco y Lambayeque. Señor presidente, por su intermedio instar al Poder Ejecutivo que reestructure o disuelva su gabinete. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Rosas Beltrán, 4 minutos. Señor presidente, colegas parlamentarios, totalmente sorprendido en esta oportunidad. Se interpela al ministro de Justicia, pero los interpelantes, miren, totalmente vacíos sus curules. Ellos fueron la mayoría que planteó la interpelación y los que nos opusimos a esa interpelación estamos acá. Entonces eso significa cuán poco significa esta interpelación. Poco o casi nada. Entonces, ¿por qué? Planteamos también los del Frente Amplio que se debería de interpelar al ministro de Energía y Minas. Sin embargo, archivaron esa interpelación. Y la archivaron. En este momento deberíamos estar discutiendo los problemas que existen en el sur del país. Deberíamos estar discutiendo lo que el pueblo del Valle del Tambo y la provincia de Islay están en una huelga desde el 15 de agosto. Y nadie les hace caso. Deberíamos estar interpelando al ministro del Interior y de Defensa, que han militarizado y han metido a la policía, nada menos que en los hogares y en las casas de todos los pobladores de Matarani, de Cocrachaca, de Valdivia, Punta de Bombón, ahí. Sin embargo, acá no pasa nada. No pasa nada, porque estamos perdiendo tiempo y debe estar riéndose de nosotros este ladrón, este asesino llamado Goro, ¿no? Que nosotros le estemos dedicando un pleno a ese sinvergüenza y asesino, cuando esto debería de verse en los canales y en los espacios respectivos. Sin embargo, estamos hablando ahora de ellos, cuando tenemos que hablar nada menos de ese pueblo que está en una lucha y que están convocando el día 16 de septiembre a una huelga indefinida macrorregional. Eso deberíamos estar discutiendo para atender las demandas de los pueblos, para atender la demanda de los productores del Valle del Tambo, que en este momento luchan contra la contaminación. En este momento luchan para que no se envenenen los ríos, para que no se envenenen los suelos, para que no se envenenen los productos que hacen ellos. Y que en este momento también luchan contra una empresa poderosa que lo que mejor hace es desprestigiar diciendo que son ultraizquierdistas, que son extremistas, que son antimineros, cuando ese pueblo de Cocrachacra, ese pueblo del Valle del Tambo, esa provincia de Islay está luchando precisamente con una empresa poderosa, contaminadora, que no solamente quiere contaminar ahora el Valle del Tambo, sino que ya contaminó en Moquegua y en Tacna. Entonces estamos hablando de una empresa contaminadora, inhumana, que sin embargo utilizando sus poderes y su dinero
en este momento lo que hace es desprestigiar a los pobladores del Valle del Tambo. Eso es lo que deberíamos de discutir. Deberíamos estar discutiendo también lo que el propio Ejecutivo aquí ha puesto, el adelanto de las elecciones y el referéndum para que de una manera democrática se pueda determinar cuál es la salida a esta crisis política, esta crisis que no lo han creado los pueblos, lo han creado acá y en el Ejecutivo. Pero también queremos decir que le faltó valentía y coraje a este presidente cuando, de la misma manera que el ministro de Energía y Minas no tuvo la valentía de dar esa licencia de construcción. Sin embargo, debería de tener la misma valentía para retirar y para cancelar esa licencia. Pero en este momento, en el Valle del Tambo, no están pidiendo que se cancele la licencia. Por favor, para que concluya. No solamente están pidiendo que se cancele la licencia, están pidiendo que se cancele el proyecto, porque de esta manera no van a poder trabajar, de ninguna manera no van a permitir una población que es eminentemente productora y agrícola, no va a permitir que entre una mina, porque es imposible tener dos tajos junto a su río, como es los tajos de la minería de La Tapada y también de Tía María. Por esa razón, este pueblo que lucha por vida, que lucha contra la contaminación, nos plantea de que tenemos que discutir y plantear una salida a la crisis que está habiendo en el Valle del Tambo, señor presidente. Por favor, concluye. Por esa razón demando, porque estuvimos nosotros ahí, en el Valle del Tambo, y ahí traigo yo la demanda de este pueblo que está en este momento de manera pacífica luchando a que se solucione este problema y que este problema solucione el presidente de la República, y también demando al ministro de Justicia que se vea qué tipo de acciones se está realizando como ministro de Justicia en el Valle del Tambo en esta lucha que hace justa el pueblo y la provincia de Islay. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. 5 minutos. Presidente, en realidad asistimos a una interpelación algo extemporánea. Es cierto. Y el ministro de Justicia, que se ha dedicado a hacer política, la política del gobierno, la representa, opina, con conceptos constitucionales no muy claros, porque se ha demostrado con lo que está diciendo que no es constitucionalista, evidentemente, que tendría que seguir un curso rápido de constitucionalismo, pero aún así opina y presenta. ¿Y dónde están las cárceles? El ministro de Justicia debe dedicarse a lo suyo. Él ha hecho acá una descripción tremendamente mala. 95.000 detenidos. Y las cárceles están hechas solamente para 39.000 personas. 39.000, o sea, estamos hablando de casi 250% más de personas detenidas de las que tiene la capacidad el Estado en darle alojamiento penitenciario. O sea, la Comunidad Europea te acepta que el 20% encima de la capacidad de las cárceles ya es hacinamiento. Y por lo tanto el hacinamiento para la Comunidad Europea y para los derechos de las personas en el mundo entero es un atentado contra los derechos de la persona, es un atentado contra los derechos humanos. El hacinamiento es un atentado contra los derechos humanos. Y en el Perú no estamos por el 20% por encima, que ya es un hacinamiento atentatorio contra los derechos de las personas, sino estamos hablando de más de 200%. ¿Cómo estamos entonces aquí? Y el ministro hace una descripción, hace una radiografía, pero no da una solución. ¿Ha anunciado acaso que va a inaugurar cárceles? ¿Ha anunciado? Bueno, el presidente ha anunciado ayer que ha inaugurado una trocha carrozable, pero el ministro ha dicho que va a inaugurar una garita, por lo menos en una penitenciaría de Lima. En el Perú, el tema de las cárceles es muy antiguo. Hay que recordar a Mariano Felipe Pasoldán, que hizo un estudio sobre ciencia penitenciaria en el siglo XIX.
Y debido a eso, al estudio que hizo después de viajar por Europa y por Estados Unidos, se construyó el famoso panóptico de Lima, que el presidente Prado lo destruyó y no construyó nada después. Tuvo que venir el presidente Belaúnde del año 63 para hacer Lurigancho. Tuvo que venir el presidente Belaúnde del año 80 para hacer Canto Castro o Canto Grande. Y tuvo que hacer el presidente Belaúnde una prisión para los primarios, San Jorge, que Humala lo cerró para hacer un negocio inmobiliario y que el ministro no ha querido reabrir. Aquí muy cerca, en San Jorge, donde entran 600 o 700 personas. Y el ministro dice que una cárcel vale 100 millones de soles. Pero él dice, o el gobierno propone, gastar 700 en un referéndum. O sea, con la plata del referéndum se podrían hacer, presidente, 7 cárceles para 7.000 presos. Pero eso no interesa al gobierno. Eso no le interesa al gobierno. Y entonces, ¿en qué país estamos? O sea, ¿el ministro acaso ha seguido las recomendaciones del diagnóstico de la realidad carcelera del Perú, hecho por la Defensoría del Pueblo? ¿Ha revisado esto acaso? ¿O el ministro ha aplicado en su sector las recomendaciones que la propia Comisión Orellana, que él presidió, recomendó al Ministerio de Justicia, que aquí están, proponer una serie de medidas para sancionar, agilizar registros públicos, notarías, fundaciones? ¿El ministro ha aceptado las propuestas que él mismo hizo como presidente de la Comisión hace 3 años atrás? No. Claro, como se dedica solamente a pregonar el adelanto de elecciones, evidentemente ha abandonado su sector. Y eso es lo que ha pasado. El problema, presidente, no es Goro. El problema no es Goro. El problema es cuántos Goros hay en el Perú. El problema es cuánta gente sale de la misma forma estando condenada. Ese es el problema. Y acá lo hemos visto en el convenio con Odebrecht, donde una juez dice que hay que investigar, que mejor dicho, si hay investigaciones, no se paga el tema de Chaglia, no se paga o no se lleva adelante una indemnización de esa naturaleza o una devolución de esa naturaleza. Y sin embargo los fiscales dicen que no hay investigación. O sea, la jueza dice que sí hay investigaciones en curso y los fiscales dicen que no hay investigaciones en curso. ¿A quién le creemos? Y eso es producto de los estancos que hay en cada distrito judicial de Lima. Es decir, los productos de que no hay información. Y por eso es que el señor Patrón Bedoya fue elegido miembro del Consejo Nacional de Justicia estando sancionado o estando con procesos o con sentencias. Por favor, para que concluya. Porque no hay información, hay estancos en la justicia. Nadie sabe si tiene juicios en Contamana o en Caballococha o en Lima. No hay comunicación. Y esa comunicación es elemental en el sector justicia, para mejorar el sector justicia, para mejorar la administración de justicia, que no la va a hacer el ministro de Justicia, pero sí puede ayudar con logística y con proyectos de ley que puedan llevarlos a un mejor conocimiento de la justicia en el Perú. Y no lo ha hecho. Entonces, la interpelación, presidente, es extemporánea. Pero la presencia del ministro ha servido para recordarle que se dedique a su ministerio, que administre su ministerio, que dirija su ministerio, que se dedique a eso, presidente, y no a hacer política barata, además equivocada y muchas veces totalmente desviada. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra la congresista Pariona Tarqui. Muchas gracias, presidente. Saludando a la representación nacional. Presidente, la interpelación al ministro de Justicia no debió proceder ante hechos aclarados en su momento y respecto a los cuales ya se han tomado medidas de acción correctiva y de sanción administrativa. Y además, habiéndose conformado un grupo de trabajo, un grupo de investigación de este caso en la Comisión de Justicia.
más pareciera, presidente, que incomoda aquí en el Parlamento la idea, el planteamiento, la propuesta que además ha llegado en proyecto de ley respecto al adelanto de elecciones y claro, hay una reacción antojadiza para hoy dedicarle más de 3 horas a discutir un caso, colegas, un caso cuando en realidad deberíamos reflexionar respecto a la política penitenciaria en su conjunto en nuestro país y trabajar desde el Parlamento para hacer los reajustes necesarios respecto a las normas, respecto al funcionamiento de, por supuesto, cómo están las cárceles en nuestro país. Un caso que yo creo que no merece necesariamente dedicarle más de 3 horas cuando ya se han adoptado, digamos, medidas. El ministro de Justicia ha podido explicar en detalle y me parece muy bien que este caso haya salido justamente para develar que nuestro sistema de justicia, en su interior, por supuesto, sigue pues habiendo corrupción, sigue pululando ahí actores que incurren en corrupción y tienen que sancionarse. Pero vuelvo a decir, arrastramos décadas de abandono a la política penitenciaria en nuestro país y entonces eso no se resuelve con una interpelación. O sea, no se trata aquí de hacer carga un montón sobre un hecho, sino empezar a trabajar y creo que hay medidas legales sobre las cuales en el Parlamento podemos ir avanzando, presidente. Entonces, en nuestro país se habló mucho sobre la reforma de nuestro sistema de justicia y esto no hay que hacerlo solo hacia afuera. Creo que hay que hacer un trabajo profundo para que en el interior de las instituciones, esa corrupción que venimos arrastrando periodo de gobierno tras periodo de gobierno, pueda finalmente acabar, porque eso le está haciendo mucho daño a nuestro país y especialmente a la gente, a los ciudadanos que cotidianamente tienen que... Por favor, un minuto adicional. Tienen que enfrentar, presidente, a toda la indiferencia y la injusticia. Sí, hoy hay que remitirnos a la justicia y a la injusticia también. Yo me preocupo, presidente, también, sí, por estos casos en donde se le suelta al presunto agresor, al presunto imputado por asesinato o por un conjunto de delitos, porque tal vez fiscales o jueces no actúan en su momento. Por ejemplo, en Ayacucho, una niña escolar fue víctima de un disparo después de un robo. Ángela Vallejos, ayacuchana. Una niña que no tenía absolutamente nada que ver. Ocurrió un robo en una localidad de la periferia de Huamanga y la Fiscalía empezó a investigar el caso. Detuvieron a 2 sospechosos y después de un día siguiente lo liberaron. La pregunta es ¿por qué si son sospechosos se libera? Entonces aquí hay que hacer un cambio profundo, integral, pero vuelvo a decir, no se trata de una interpelación de un caso, hay que ver el sistema en su conjunto y que... Para que concluya, por favor. La tarea, presidente, y también tenemos una cuota de responsabilidad desde el Parlamento, es a mirar cuáles son esos marcos legales y normativos que necesitamos reajustarlos para que el sistema penitenciario en nuestro país funcione bien. Nos preocupa, por supuesto, el hacinamiento, nos preocupa cómo es que presos extranjeros no pueden ir a pagar penas en su país, porque bueno, sí, tienen que pagar una reparación civil, pero siguen ocupando un espacio, siguen generando gasto para el país. Deberíamos hacer esos cambios legales. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Oliva Corrales. Presidente, me piden una interrupción del congresista Petrosi. Congresista Petrosi, por favor, tiene la palabra. Bueno, vamos a ir por puntos. Efectivamente es extemporánea la interpelación porque el criminal conocido como El Goro fue recapturado el día 13 de julio, menos de un mes después de su fuga. Así que esta interpelación se realiza casi 2 meses después, solo para tenerlo en cuenta. El ministro tomó acciones inmediatas, destituyendo en el acto a la alta dirección del INPE. Los procesos administrativos y disciplinarios a funcionarios y servidores implicados continúan hasta ahora. Esto es sobre el tema de hoy. Pero de lo que tendríamos que estar hablando aquí es de los avances que en conjunto realizan el Ministerio de Justicia y el INPE para reinsertar a los internos en la sociedad, dándoles trabajo, educación y las herramientas para volver a la calle como personas rectas y útiles, a pesar, señor presidente,
de la terrible superpoblación penitenciaria que tenemos aquí en el país. Sobre si se están construyendo penales, sí, en Arequipa y en Ica. Por favor, para que concluya. Permítame, gracias, señor presidente. No nos tienen que asustar las prisiones domiciliarias, no nos tienen que asustar los grilletes. Son herramientas en un sistema penitenciario moderno y eficiente. El caso Goro es un tema aislado y resuelto. La reinserción de los internos, ese sí que es un tema permanente. Y en eso yo tengo que felicitar tanto al INPE como al ministro de Justicia. Muchas gracias, congresista. Por favor, congresista Oliva, continúe.